noche, ¿verdad? Algunos por ciertas razones se habían ausentado un poquito por unos días, pero gracias al Señor que ya estamos aquí, amén. Y podemos ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas, amén. La misericordia de Dios no nos ha dejado en ningún momento. Gloria a Dios. Voy a bajarle un poquito de esto, ¿no? Pues sí, gloria a Dios. ¿Y cuántos se sienten felices, hermanos, de estar aquí reunidos en esta noche? Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Y también le damos saludos a los que nos miran por las cámaras, hermanos. Bendiciones. Gloria a Dios. Así que, hermanos, vamos a aprovechar este tiempecito que nos queda mirando la palabra del Señor. Y no le digo es una predicación porque, ¿verdad? Si me pongo a predicar me voy a alargar mucho, pero vamos a meditar en la palabra, amén. Gloria a Dios. Amén. Les voy a pedir por favor, hermanos, que abran su Biblia ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 1. Gloria a Dios. Perdí mis lentes, pero encontré esto por ahí. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 1. El tema: Cristo superior a los profetas. Gloria a Dios. Cuando lo tengamos decimos amén. Amén. Vamos a darle lectura y después vamos a estar orando, hermanos, pidiendo la dirección del Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a orar. Bendito Dios, le damos gracias, Señor, en esta hora. Padre, pedimos, Señor, que usted, Señor, se manifieste una vez más, Señor, por medio del poder, Dios amado, de su palabra, llenando, Señor, los corazones, dándonos, Señor, el entendimiento y esa bendición, Señor, por medio de su palabra, la cual hemos venido a buscar en este lugar. Gracias por todos los que estamos aquí presentes. Gracias, Señor, por haberlos guardado. Gracias, Señor, por haberlos traído. Gracias le damos por toda su bondad, su misericordia. Nunca me cansaré de decir esas palabras, porque yo lo tengo presente cada día, Señor, que su bondad y su misericordia es grande. Usted, Señor, no nos abandona en ningún momento. Gracias. Amén. Puede tomar su asiento. Si me pone poquita atención, cuidadosamente, ¿verdad? No nos vamos a extraviar, porque la palabra del Señor está bien escrita y todo bien formado. Los que, como decía el hermano, los que fallamos somos nosotros. Sí, amén. Amén. Siempre andamos ahí equivocándonos hasta para leer y en todos. Es que somos imperfectos de todas maneras. Pero el Señor nos ayude para poder hacer las cosas bien. Amén. Él sea la gloria y la honra. Él es todo
en este lugar, porque a Él venimos a adorarle. Bendito su nombre. Como podemos ver, hermanos, estas palabras en las cuales vamos a meditar, donde comenzamos en la lectura, primeramente, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y el versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esta palabra, hermanos, podemos notar que está hablando de los tiempos que ya pasaron y está hablando también del tiempo presente en el cual nosotros estamos viviendo. Cuando dice aquí la Escritura, no pierda ahí su lectura, hermanos. Cuando dice que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, y menciona a los padres y los profetas, ahora nosotros podemos ver, hermanos, que Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, por medio de leyes. Recuerde usted que Dios también ha dado leyes y aún están escritas aquí en su palabra. Hablado por medio de los padres, por todos aquellos hombres en el pasado que Dios ha usado para hablar y para manifestar su gloria y su poder y su voluntad. Dios habiendo hablado, también dice por medio de los profetas. Nosotros entendemos, hermanos, de que todo eso ha sucedido. Cuando dice, habiendo hablado por los padres, usted recuerde una cosa. Primeramente recordemos, hermanos, que Dios usó a ciertos hombres a los cuales el Señor se les manifestó, Dios se les revelaba, Dios les hablaba, Dios, hermanos, quería que el pueblo recibiera todas esas cosas para edificación y para que el pueblo también recibiera temor de Dios, para que el pueblo pudiera entender cuál era la voluntad y el deseo de Dios para sus vidas y qué era lo que le podía agradar a Dios. Usted se da cuenta en la manera cuando nosotros comenzamos a leer la palabra y todos aquellos que hemos tenido oportunidad de leer todas estas escrituras en las cuales habla, hermanos, de esos personajes. Si comenzáramos, hermanos, a comenzar a hablar, a recordar, así como lo que se acaba de hacer, tratando de recordar los textos bíblicos, si nosotros podemos recordar y poder recorrer la Biblia y poder entrar desde un principio y poder acordarse de los nombres de esos personajes, nosotros podríamos ver que a través de ellos Dios ha hablado y ha hecho muchas cosas que hoy en día también nosotros estamos siendo participantes y nosotros vivimos también esas cosas. Porque lo de Dios permanece siempre, porque dice la palabra que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Amén. Amén. Entonces, si nosotros nos pusiéramos a recordar la obra que Dios ha hecho desde un principio con todas esas personas, y en qué nos beneficia a nosotros hoy en día, si nosotros, hermanos, miramos y comenzáramos aún, hermanos, aún, recuerda esto, aún desde el principio cuando Dios creó al primer hombre y la primera mujer, aún en todo eso el Señor nos ha hablado. ¿Sabía usted eso? El Señor nos ha hablado por medio de eso. ¿Y qué fue la enseñanza que nosotros recibimos desde ese principio? Podemos ver, hermanos,
en la Escritura cuando mencionamos a Adán y Eva, ¿qué es la enseñanza que hemos recibido de allí, de esas personas en ese momento? ¿Qué enseñanza hemos recibido? Hemos entendido, hermanos, de que por causa, no en sí reflejándonos o concentrándonos en los personajes, sino las acciones del ser humano. Nosotros podemos ver que desde ese principio hemos aprendido de que por causa de la desobediencia ¿a quién? A Dios. Esas personas también trajeron las consecuencias del pecado, el cual sigue hoy en día. Y algunos lo siguen viviendo. Pero nosotros, a pesar que dice la palabra del Señor, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora hemos sido transformados. Ya no somos, hermanos, esclavos del pecado. Ahora somos libres. Amén. Eso es lo que hemos aprendido, que la desobediencia a Dios trae sus consecuencias. Si nos vamos nosotros a recordar a otro personaje bíblico, a ver, ayúdenme usted. Un hombre. David. Dice que también nos ha hablado por medio, aquí dice que nos ha hablado por medio de reyes. ¿Será que Dios nos ha hablado por medio de reyes? Amén. Porque cuando leemos, a ver, échale una mirada ahí a la Biblia, donde dice, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Ok. Miramos nosotros que Dios nos ha hablado por medio, cuando dice los padres, aquellos hombres del pasado, donde está escrito en la palabra del Señor, donde Dios se manifestaba, le dije, ahora nos ha hablado por las leyes que Dios ha dado a la gente. Ahora dice que hoy ¿qué? Dice que, fíjese bien, en estos postreros días, cuando dice postreros días, la palabra postrera es lo que sigue de lo que es lo primero a lo que está adelante. Hoy, en estos postreros días, lo que ya pasó, en la manera como Dios habló, los medios que el Señor usó, a los personajes que Dios usó, a los profetas que Dios usó, porque Dios usó muchos profetas para hablar al pueblo, para corregirlo, para exhortarles, para hacerles conocer su voluntad, para que la gente hiciera lo que Dios quería y no hicieran su propia voluntad, sino que hicieran la voluntad de Él. Sí, amén, amén, amén. Por eso usaba a los profetas, los usó de esa manera. Y hay mucha gente, hermanos, que hoy en día sigue tomando el papel de profeta. Y según ciertas personas están tomando el papel de profeta, nombrándose profeta, porque hay personas que hoy en día se ponen títulos de profeta, se ponen títulos de apóstol, se ponen cualquier nombre que esté sobre, más alto de cualquier otro, ¿verdad? Si no se ponen el nombre de Cristo, porque, ¿verdad? Ya, exactamente. Pero siempre andan buscando nombrarse de una manera que no es conveniente ni va de acuerdo a lo que es la palabra de Dios. Y cuando miramos nosotros, cuando dice que el Señor habló por medio de los profetas antes, sí, el Señor estuvo usando los profetas para que hablaran, que profetizaran.
lo que había de acontecer. Ahora, dice, pero fíjese bien, Dios, habiendo hablado, interpretemos bien, en otro, ¿te dice ahí la Biblia? En otro, por medio, no, así como está escrito, así léalo, por medio A los padres, a los profetas. A los profetas. Y luego lo que sigue, después de lo que dice a los profetas, y en estos postreros días, nos ha hablado, ¿por quién dice? Por el Hijo. ¿A quién constituyó heredero de todo? Y por quién asimismo hizo el universo. Ahora nosotros, hermanos, debemos de entender que la razón por qué Cristo vino a este mundo y se manifestó en carne fue para que se diera el cumplimiento de toda profecía. Porque desde el principio de que se profetizó, cualquiera que se haya profetizado, siempre hubo un enfoque directamente hablando acerca de Cristo. Sí, amén. Que Él tenía que venir. Amén. Y aunque muchas veces nosotros leemos las Escrituras y no nos damos cuenta de que eso es lo que la palabra indica desde un principio. Ahora lo que estamos mirando dice que, ahora dice bien, en estos postreros días nos habla por medio del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Cristo. ¿Y en qué manera nos habla Cristo? Póngase usted a pensar, ¿de qué manera estamos recibiendo nosotros esa palabra? A través de la palabra. ¿Cuál es el medio que se está usando? ¿Cómo podemos entender todo eso? ¿Cómo es que Cristo nos está hablando hoy en día? Hermanos, desde el primer momento en que nosotros, hermanos, disponemos nuestro corazón, desde el primer momento en que nosotros decidimos hacernos presente, buscar esa presencia de Dios, o sea, ya sea en cualquier lugar, pero que busquemos verdaderamente la presencia de Dios. Desde ese momento, créame que el Señor comienza a hablarnos. El Señor comienza a hablarle a usted. Cuando usted, hermanos, se levanta en la mañana y usted comienza a meditar y usted siente el deseo, hermanos, de tener esa comunión con Dios, Él comienza, hermanos, a hablarnos y comienza a revelarnos su palabra. Cuando en este tiempo se habla, hermanos, acerca de lo que es la palabra es nombrada, hermanos, como profecía. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Amén. Dios en otro tiempo usó todos esos medios. Ahora, yo no voy a decir que Dios no puede usar tampoco en este tiempo a alguien que pueda decirle algo a alguien. Pero son momentos especiales o personas especiales que Dios puede usar para llegar ante ti y decirte alguna palabra que el Señor te quiere transmitir. ¿Sabía usted eso? Amén. Sí, amén. Pero eso viene a ser de beneficio cuando directamente viene de Dios. Porque no, hermanos, no vamos solamente a aceptar cualquier cosa de cualquier, ¿verdad?, persona emocional que se considere, ¿verdad?, que Dios me habló y voy a comenzar a decir ciertas cosas que solamente son mis propios pensamientos y mis propias palabras. Porque también aún en la palabra del Señor dice que en ese tiempo pasado también hubieron profetas que hablaron cosas que Dios no les había dicho que hablaran. En la Escritura está, hermanos, que dice ellos hablaron palabra mentirosa. Amén. Palabras que yo nunca le dije que dijeran. Sí, amén. O sea, que dijeron sus propias cosas, sus propios pensamientos. Así hay mucha gente que se considera, hermanos, hoy en día profeta, pero de profeta no tienen nada. Amén. Sí, amén. Ahora vemos que dice aquí la palabra que ahora que nos habla es Cristo. Amén. Hoy en este tiempo. Amén. Y el Señor, hermano, nos habla por medio de su palabra, por medio del Evangelio.
Él nos está, hermanos, transmitiendo cada día, a cada momento, hermanos, a través de esta palabra. Nos está instruyendo para que hagamos su voluntad. Aquí es donde está escrito lo que nosotros tenemos que hacer. Cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que conducirnos. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Y sabemos nosotros que también nos explica de que cuando hacemos las cosas incorrectas, las cosas indebidas, también tenemos consecuencias porque sabemos que es pecado y que todo pecado dice que no quedará, ¿verdad? Sin ser, hermanos, juzgado. Porque, hermanos, todo, en todas las cosas tenemos que dar cuenta a Dios. Amén. Ahora, cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios como la palabra profética, amén, esta es la palabra profética. Y si no le damos en la Biblia, mejor. En 2 de Pedro 1:19. Gloria a Dios. También no tiene 2 de Pedro, creo. Tiene que tener. No se la arrancaron, creo. Si quiere. Amén, ¿la encontraron? Amén. Amén. Y dice así de la siguiente manera. Gloria a Dios. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Me está siguiendo? Amén. Yo lo voy a volver a leer. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atento, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día, dice bien, el día esclarece y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Amén. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero fíjense la expresión, hablaron. Amén. Hablaron. No me voy a interpretar más, que yo no creo que los profetas existen. Yo nada más me estoy basando en la palabra de Dios. Pero cuando viene alguien a profetizarme a mí, yo de verdad tal vez no recibo esas profecías porque no estoy de acuerdo en ciertas cosas. Es como cuando alguien comienza a hablar y comienza a decir cosas, ¿verdad? Y que dice el Señor. Y comienzan a decir lo que supuestamente ha dicho el Señor. Pero solo son palabras y pensamientos, palabras huecas, palabras que se las lleva el viento. Porque nuevamente son cosas que el Señor no ha dicho. Ahora, si usted quiere venir a hablarme alguna profecía, entonces agarre la Biblia. Y usted viene y me dice, hermano, dice el Señor, y léame lo que dice el Señor. Esa es profecía para mí, la palabra. Amén, amén. Esa es la profecía que nosotros necesitamos. Usted se recuerda, hermanos, que aquí dice la palabra que Cristo nos habla hoy. Una cosa, cuando nosotros miramos los evangelios donde Cristo hizo todas esas cosas, todos esos milagros, todas esas cosas maravillosas, eso es lo que Cristo nos está enseñando.
Nos está enseñando, hermanos, acerca de su poder. Nos está enseñando acerca de su amor. Nos está enseñando, hermanos, acerca aún del sufrimiento. Nos está enseñando tantas cosas que nosotros tenemos que aprender, porque Él es el ejemplo. Él es el que nos está hablando hoy en día, por medio de su palabra, para que nosotros aprendamos a leer la Biblia mejor, para poder, hermanos, agarrar esa palabra y interpretarla de la manera, no como nosotros queremos, sino como está escrito. Amén. Amén. Porque nosotros no necesitamos mucho de andar queriendo, oh, esto significa esto. Hermano, la palabra dice así. Y muchas veces hacemos que cuando uno quiere explicar la palabra, uno se hace un enredo. Cuando uno está tratando de hacerlo, no, pues esto quiere decir esto. No que la palabra quiere decir esto, la palabra dice, así como está. Es lo que nosotros debemos de aceptar. Cuando miramos aquí otra vez, cuando terminamos de leer el 20, me dice, teniendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Amén. El 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la inspiración vino por medio del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora, si nosotros queremos, hermanos, agarrar palabra profética. ¿Cuántos quieren agarrar palabra profética? Amén. Hoy en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Bendito su nombre. Amén. Amén. Entonces, ¿a cuántos les gusta la profecía? Honestamente. Amén. Amén. ¿A cuántos les gustan las palabras proféticas? Amén. Ok, pero las que están en la Biblia. Nosotros conocemos, hermanos, que hay profetas de los cuales habla la palabra del Señor, profetas de los cuales se les nombra profetas mayores. Amén. Amén. Y profetas Menores. menores. La razón, ¿por qué será que les pusieron de esa manera profetas mayores y profetas menores? ¿Alguien sabe eso? ¿Digo? Un ejemplo por los profetas mayores, porque en los pergaminos que ellos hacían eran más grandes y a veces los libros de los profetas menores eran pequeños, a veces se incluían en los pergaminos de ellos o en la forma que escribían, no se referían a que unos eran más santos o menos santos, sino que era por el tamaño del libro que se le llamaban mayores y menores. Amén. O sea, si usted se da cuenta y usted va a los libros de los profetas menores, usted se da cuenta que a pesar de ciertas diferencias que hay entre uno y otro, digamos, tenemos nosotros, como digamos, dijo el hermano, Daniel dijo, ¿verdad? No, Rey David dijo el hermano. Tenemos nosotros a Ezequiel. Después vamos a hablar de los más que nosotros tenemos en la mente. Vamos a hablar de Isaías. Vamos a hablar de Daniel. Amén. Cuando nosotros leemos la palabra, nosotros hemos leído y nos hemos concentrado en lo que dice esa profecía. Tenemos el libro de Apocalipsis. Entonces, si nosotros venimos, hermanos, y miramos ahora, a pesar de que dice que son, ¿verdad?, profetas menores o como sea, de todas maneras es la profecía que Dios les dio, ¿verdad? Entonces esa distinción tal vez la hicieron los hombres, como dijo el hermano, ¿verdad? No era que era uno más mejor que otro, etc. Entonces, nosotros miramos esto que tenemos nosotros que ver en lo que dice la profecía. Profecía. ¿Cuál libro le gusta a usted más del que habla de profecía? Daniel y Apocalipsis. Ok, gracias hermano. Daniel y Apocalipsis.
¿Por qué razón a veces tenemos que escoger esos dos libros? Porque esos dos libros, hermanos, están compaginados uno con otro. Si nosotros miramos lo que escribió Daniel, aún Daniel, él mismo escribió acerca de las cosas finales, de los tiempos del fin, que está relacionado también allá en el libro de Apocalipsis. Si nosotros vamos al capítulo 12 del libro de Daniel, Danielito. Amén. yo le voy a pedir que pongamos bien atención. Capítulo 12. Cuando lo tengamos decimos, Amén. Amén. está cortito. Dice aquí en la palabra, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia al cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahí, detengamos ahí. Serán tiempos De angustia. de angustia, como aquello que nunca ha sucedido. Amén. Que nunca fueron, que hubo gente desde entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Entonces, fíjense que esta profecía está relacionada, está tocando acerca del pueblo de Israel. Pero si nosotros, con el entendimiento que Dios nos da, está tocando al pueblo de Israel. Pero acuérdese una cosa, que cuando Daniel dio esta profecía, todavía no estaba Cristo, ¿verdad? En carne, pues no había venido. Él ya existe desde siempre. Sí, amén. Amén. Me refiero, no había venido a este mundo. ¿Ok? Y cuando se dio esta profecía, estaba refiriéndose al pueblo de Israel, pero también dice que nosotros, como nosotros somos gentiles, porque no somos, ¿verdad?, originalmente del pueblo de Israel. Somos gentiles, pero dice que cuando vino Cristo, dice que Él vino a derribar una pared que había intermedia, en la cual dividía al pueblo judío con los gentiles. O sea que la salvación en sí era solamente para Israel, para el pueblo judío. Pero al venir Cristo, dice que esa barrera fue quitada y que nosotros, dice, fuimos injertados en el pueblo. Dice que cuando esa pared cayó, dice que de dos pueblos se hizo uno solo. Entonces, ¿por qué se hizo uno solo? ¿Cómo se le nombra al pueblo de Israel? Pueblo de Dios. Ahora nosotros nos nombramos pueblo de Dios. Entonces no hay, hermanos, ninguna diferencia ahora en quién es pueblo de Dios y quién no es pueblo de Dios. Ahora dice que esa pared intermedia fue quitada y de dos pueblos se hizo uno solo. Entonces nosotros venimos a ser parte, hermanos, a recibir las promesas de parte de Dios. Y cuando Daniel escribe esto, que dice, está hablando acerca, ya voy a terminar, está hablando acerca del pueblo de Israel aquí, y dice que van a suceder cosas que nunca han habido, ¿verdad?, desde que hubo gente de entonces. Pero en aquel tiempo será libertado el pueblo. Se refiere que el pueblo de Israel será libertado. Pero también puede caer en una profecía que cuando Cristo iba a aparecer en este mundo, también nosotros hemos recibido esa libertad. Amén, en Él. Amén. Y por eso dice, y los que se hayan escritos en el libro. No está escrito su nombre en el libro de la vida. Amén. Entonces, no puede ser solamente para Israel. Nosotros estamos inscritos en el libro de la vida.
qué lindo. Y estamos seguros de que eso está escrito ahí, ese nombre. Gloria a Dios. Debe de ser la fuerza del Señor. Y ahora también dice, esta es palabra profética, hermano. Esta es la profecía. Y dice el versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿A qué se está refiriendo? A la resurrección. Sí, amén. ¿Ok? Entonces, una suposición. Si nosotros todavía no somos los participantes de encontrarnos con Cristo así vivos y tenemos que morir, pero el encuentro con Cristo siempre va a ser verdadero en nosotros, porque sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Sí, amén. Amén. Entonces, por eso dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. ¿Cuánto le dan gloria a Dios porque tenemos esa esperanza de la vida eterna? Gloria a Dios. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y aquí viene algo tan lindo, hermanos, tan hermoso esto. Miren lo que dice aquí. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Ok. Los entendidos. Ya lo que estamos leyendo aquí, lo que escribió Daniel, ya se está refiriendo en el tiempo, en el momento, en el encuentro que cada uno de nosotros va a tener con Cristo. Hombre, alégrese. Aleluya, gloria a Dios. Los entendidos. Amén, amén. ¿Cuántos se consideran aquí que son entendidos? Amén. Gloria a Dios. ¿Entendidos en qué, pues? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios hemos entendido, hemos recibido, hemos entendido, lo hemos aplicado en nuestra vida, todas esas cosas. Entonces, porque somos entendidos, es que nosotros todavía seguimos este camino. Porque hemos entendido todo propósito de Dios, hemos entendido el amor de Dios en nosotros, hemos entendido la misericordia de Él, hemos entendido el sacrificio de Cristo, hemos entendido todas las cosas, hermanos, que nosotros podamos describir de aquí de la palabra del Señor. Amén. Entonces, todos esos entendidos, dice, que en aquel día, dice, van a resplandecer como el resplandor El firmamento. del firmamento. Sí, amén. Mire qué belleza. Dios. Y luego dice, aleluya, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas, a perpetua eternidad. Aleluya. Ahora, solo dése cuenta, los enseñadores, los que enseñan la palabra, también recibirá sus reconocimientos, recibirá su galardón. Alégrese, amado hermano, hermana, usted que tiene la oportunidad de ser alguien que puede enseñar a otro, ya sea aquí en la iglesia o en otro lugar, sea como sea. Dice la palabra, hermanos, si usted no se goza con todo esto, y esto es lo que va a acontecer. Por eso yo le decía, esta es palabra de profecía. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice los que enseñan la justicia a la multitud. Mire, como las estrellas. Como las estrellas. A perpetua eternidad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Y voy a seguir con la lectura. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y ahora dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Está mirando usted algo de eso? Amén. Amén. Cuando decimos muchos correrán de aquí para allá, ¿a qué se referirá, amados? Mediten eso. Y la ciencia
aumentará. ¿Ha visto usted que la ciencia ha aumentado últimamente? Sí, amén. ¿Cuál es lo último que ha visto usted que ha aumentado? ¿Qué hay? Haciendo robots. Haciendo un robot con fisonomía humana y que mueve la cara como un humano, se le mueve todo y habla, se ríe, hace bromas. Y también dijo que qué le quería hacer a la humanidad. Dijo que quería matarlos a todos. ¿Escuchó lo que le dije? Amén. ¿Cuántos vieron esa noticia? Amén. Amén. Dijo, ¿qué es lo que vas a hacer tú? ¿Qué es lo que quieres para algo así? De los humanos, yo los quiero matar. Entonces es cosa de preocuparnos. Puede ser que eso esté en la mente de los científicos, hacer algo por ahí. Pero ya va a venir la guerra de las galaxias. Amén. Eso puede ser real, Amén. pero si es que el Señor se los deja que hagan. Y por eso cuando le dice que a Daniel que cierre las palabras y selle el libro hasta que el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para él, la ciencia aumentará. Y lo dice, yo Daniel miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río, dos. Y dijo uno al varón vestido de lino, ¿quién será ese varón vestido de lino? Que estaba sobre las aguas del río. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual hizo, dice, alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y tiempos, la mitad de un tiempo, cuando se acabe la dispensación del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos otra vez comprenderán, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Y luego dice el 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú, dice, irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. O sea que también Daniel habla y recibe esa palabra en la promesa de lo que concierne a la salvación. Que si nosotros fuéramos al libro de Apocalipsis y podemos, hermanos, comenzar a leer también ahí en el libro de Apocalipsis, ahí especialmente en el capítulo 21, 22, donde habla también acerca de todas esas cosas, nosotros podemos llegar, hermanos, a entender y a recibir esa palabra, de lo cual nosotros tenemos que estar apercibidos, esperando esos momentos, sea como sea. Por fe yo digo que nosotros vamos a ser participantes de todas esas cosas y vamos a ser, hermanos, los que vamos a recibir todas esas promesas, en la promesa, la heredad que Dios tiene para sus hijos, para todos aquellos que seamos salvos. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos y que luchemos para poder, hermanos, llegar hasta el tiempo del cual habla aquí el libro de Daniel, hasta el tiempo del fin, y podamos nosotros también ser salvos. Amén. Más el que persevere hasta el fin será salvo. Amén. Ahora, Cristo nos habló. Y nos habló ahí, digamos, en el capítulo 24 de San Mateo.
de los acontecimientos que van a suceder. Cristo habló muchas cosas, hermanos, a las cuales nosotros necesitamos poner mucha atención para que nuestra vida esté más segura y esté convencida de que lo que estamos haciendo no es solamente así nomás, sino que debemos de creerlo, porque esa es la verdadera promesa de Dios, esa es la verdadera profecía, la que nos tiene que traer esperanza y fortalecernos para poder, hermanos, lograr ese propósito en nuestra vida. Porque hay muchos que comenzaron en este camino, llegaron hasta cierto punto, ¿verdad? Muchos hombres llegaron hasta ser predicadores, hombres que llegaron a obtener posiciones en las iglesias, pero esos hermanos cayeron, las iglesias se cerraron, volvieron al mundo, se volvieron más perversos que como eran antes, perdidos, murieron en el pecado. Y eso es lo que Dios no quiere para nosotros. Él quiere que nosotros seamos fuertes y verdaderos, que sigamos el caminar. Que no vivamos, hermanos, por emoción. No ponga usted la mirada en el hombre. No ponga la mirada en el hombre. Usted ponga la mirada en Cristo. A Él es el que usted sirve. Usted no sirve a ningún hombre. Amén, amén. Nosotros los hombres dicen que solamente somos servidores de Dios. Amén. Aquí no hay otra cosa. Servidores somos. Y aún la palabra del Señor, cuando se escribe ahí, que dijo, en aquel momento dijo, siervos inútiles somos. ¿Verdad? Somos inútiles. El hermano estuvo tocando el otro día también, que dijo que somos, que no, aún nuestras obras, y no importa, hermanos, que digamos, no, pero mis obras no son así. Dice que aún pueden parecer como trapos de inmundicia. Pero, ¿quién es el que juzga todo? Sino Dios. Amén. Él es el que sabe qué es lo que hacemos verdaderamente de nuestro corazón. Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros siempre. La fidelidad. Anímese a seguir sirviendo al Señor. No desmaye. Si le pregunto, ¿cuántos años lleva usted de que comenzó a servir al Señor? Va a decir 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y etcétera. Algunos van a decir, yo desde que estaba chiquito, ¿verdad? Yo tengo 60 años y desde que estaba chiquito entonces ya lleva 60 años. ¿Verdad? Desde que nací en el Evangelio, 70, 60 años, y ahí va. Pero eso no quiere decir nada, sino la calidad de vida que nosotros le dediquemos a Dios, lo que le dediquemos en el corazón, eso es lo que vale. Y yo le insto, le exhorto, hermanos, que se esfuercen, ¿verdad? Allá miramos nosotros en el libro del texto que dijo la hermana, mira que te mando que te esfuerces, que sea también. Así es, ¿verdad? No es así. Que dijo Josué, mira que te mando que te esfuerces, sea valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo, donde quieras que vayas. Entonces, esa es promesa de Dios. Entonces, Amén. si usted acepta todas esas cosas, entonces créanle al Señor que Dios no le va a abandonar, Dios no le va a alejar. Amén. ¿Qué pasaría en mi vida si yo desde este momento me regreso de allá donde el Señor me rescató? ¿Dónde quedaría todo ese tiempo? Y todo lo que yo he hecho se borra. No queda ni en el recuerdo. Todo se va a desaparecer en el aire. Pero por eso cuando dice la palabra que cada uno mire, dice ¿dónde sobre edifica? Porque nosotros no somos los edificadores. Nosotros somos los que sobre edificamos sobre el fundamento que ya ha sido edificado. Y ese fundamento que ha sido ya puesto es Cristo Jesús. Amén. Ese es el fundamento principal sobre el cual nosotros estamos sobre edificando, poniendo nuestra parte para que ese edificio vaya creciendo. Y es cuando nosotros crecemos en la gracia de Dios. Póngase de pie. Pídale al Señor, hermanos, que le dé fortaleza. Pídale al Señor, hermanos,
Porque todo lo que el Señor ha dicho es más que cualquier otra palabra que un hombre haya dicho. Lo que está escrito en su palabra. No le voy a decir una profecía que venga de mí, porque el Señor dice, hermano Catarina, el Señor le dice, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Al hermano Miguel también le dice, en el mismo texto, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Amén, amén. Esa es la palabra profética. Sí, amén. Cierra sus ojitos y hable con el Señor. Si usted siente que yo dije algo en lo cual usted no está de acuerdo, pero no se enoje conmigo. Porque puede ser que usted crea o acepte otras cosas. Y va a decir, no, pero eso está en la Biblia. Pues tiene que buscarlo y meditarlo y si es posible enseñármelo, porque parece que yo estoy equivocado.